¿Qué tal amigos de la Fórmula 1? Antes que nada agradecerles por entrar a mi canal, los invito a suscribirse y a darle like a este video si al final les ha gustado y les ha convencido de lo que les estoy por contar aquí en esta jornada de sábado, que nos ha dejado una clasificación realmente vibrante con una primera línea inédita. Es la primera vez que Sergio Pérez va a partir en la primera línea de la parrilla de salida, a su lado Hamilton. Ya 99 poles para el actual campeón del mundo, 30 circuitos diferentes en los cuales ha conseguido una pole, solamente en 3 no lo ha conseguido de todos los que ha visitado en su historial, y uno de ellos incluso podría eventualmente agregarlo a esa lista más adelante si es que en definitiva se cancela el Gran Premio de Canadá y Turquía toma su lugar en el calendario durante el próximo mes de junio. Pero eso es más adelante, porque tuvimos realmente un sábado en el cual hemos visto una parrilla aparte muy apretada, en apenas un 0,6% de diferencia respecto a la pole. En términos del tiempo, el gap, han estado los 8 primeros de la parrilla. En ese mismo porcentaje de diferencia estuvieron apenas los 3 primeros de la parrilla en el pasado Gran Premio de Bahrein, con lo cual hemos visto realmente una sesión en la cual diferentes equipos, diferentes pilotos han optado en algún momento a conseguir la pole. Lando Norris cometiendo ese pequeño error en la curva Piratela, en la curva 9, unos centímetros de diferencia, que de no haberse excedido probablemente habría estado no tal vez en esa tercera posición, pero sí en la segunda fila de la parrilla de salida, y al final pues ha caído incluso detrás de su compañero de equipo Daniel Ricciardo. Pero al frente de la lucha, de forma inesperada, yo debo admitir que no esperaba ni mucho menos que Sergio Pérez estuviera peleando la pole contra Lewis Hamilton en su segunda carrera con el equipo Red Bull, y es exactamente lo que ha ocurrido. El comparativo de las vueltas nos deja muy claro que los 2 primeros sectores le daban la ventaja a Pérez. Hasta completar ese segundo sector, Checo iba mejor en su tiempo de vuelta que Hamilton. La diferencia vino en la última curva clave, Rivazza, la última izquierda, esa zona donde varios pilotos han tenido trompos durante el fin de semana, donde chocó Charles Leclerc al final de la segunda práctica libre. Bueno, ahí, la última aceleración, allí fue donde perdió ese poquito, y Checo Pérez lo supo en su momento porque vio que entró un poco temprano esa última curva, y al irse demasiado sobre el bordillo tuvo que retrasar un poco el ir al acelerador. Hamilton lo hizo mucho más pronto, no llegó a usar tanto ese bordillo interno como lo hizo Checo, y allí pues marcó la diferencia, que al final estuvo apenas en 35 milésimas de segundo. Creo que esto supera por mucho lo que tal vez esperábamos de Checo en términos de clasificación, y llama la atención sobre todo que Checo al final del día pues haya dicho: yo todavía no estoy en total sintonía con el auto. Es decir, él todavía pide que le den esas 4 o 5 carreras para estar realmente todo el tiempo al nivel que debe estar. Hay que decir que hay una situación que pienso ayudó bastante a Pérez durante el sábado, y específicamente durante la clasificación. Fue el único piloto entre los de punta que estuvo permanentemente rodando con el compuesto soft, con los Pirelli rojos. ¿Esto qué le permitió? Ir ganando más en el feeling con el auto. El a veces cambiar de un compuesto a otro cambia un poco el balance del auto, y las sensaciones para el piloto también cambian, y tiene que saber adaptarse muy rápidamente para ser lo más efectivo frente al cronómetro. Y al final pues un poco Checo ha ido construyendo sobre eso, ¿no? La sesión ha ido, digámoslo, desde un principio mucho más fluida que en Bahrein. Sí que le borraron esa vuelta al inicio, pero inmediatamente hizo otra y ya de alguna forma garantizó su lugar en Q2, que era el primer paso, y luego ya con neumáticos soft, o sea, ya de base, el equipo planteaba una estrategia diferente, y sabiendo lo importante que es la posición de salida en este Gran Premio, en este circuito de Imola, no han querido arriesgar perder a Checo en Q2, no tenerlo en Q3, porque aquí, como lo vimos en la carrera del año pasado, es muy difícil adelantar. Entonces allí la estrategia del equipo ya lo colocaba en una posición diferente, pero igual él tenía que hacer el trabajo, y al final lo hizo. Fue el más rápido en Q2, obviamente con la diferencia de neumáticos, los soft versus los medium que tenían los pilotos de Mercedes y su compañero de equipo Max Verstappen. Eso ya
marca como tal una diferencia de cara a la carrera, a esos primeros metros, sobre todo, que allí sí que puede sacar ventaja, sobre todo si las temperaturas son bajas. Esa ventaja podría ser incluso más clara, no solamente en los primeros metros, sino también durante esas 2 primeras vueltas. Pero bueno, de muchos factores más dependerá que realmente pueda sacar provecho de ello. Pero en cuanto a la clasificación, digamos que esa continuidad sobre el neumático rojo le permitió ir progresando cada vez más y encontrando más los límites del auto. Al final pues se queda el equipo Red Bull con su mejor clasificación en mucho tiempo. Creo que no tenían sus 2 autos en los 3 primeros lugares de la parrilla desde el Gran Premio de México de 2018. Y para Max Verstappen, bueno, creo que lo vimos todos un poco aburrido al final de la sesión, porque había pasado mucho tiempo desde que un compañero de equipo lo superaba en clasificación. Creo que a quienes me siguen en Twitter pues habrán visto un poco la estadística que mostraba en 2019 en el Gran Premio de Italia. Sí que salió Albon por delante de Verstappen, pero Verstappen tuvo un problema técnico y no completó ninguna vuelta en la clasificación. Antes de eso, en Canadá había tenido Gasly la oportunidad de salir por delante de Verstappen, pero hubo circunstancias, una bandera roja, tráfico, etcétera, que tal vez jugaron en contra de Verstappen. Y pues la última vez que le habían ganado, digámoslo en franca lid, en un enfrentamiento sin ese tipo de circunstancias mediando, había sido en Abu Dhabi 2018, que fue la última carrera de Daniel Ricciardo con Red Bull. Allí pues le venció en su último mano a mano antes de irse al equipo Renault, y prácticamente desde entonces Max no perdía con su compañero de equipo en clasificación. Estamos hablando de más de 2 años básicamente, ¿no? Y obvio, eso pues de alguna forma le debe golpear allí en el honor, pero sabrá que tiene el equipo en general, y es como también lo ve Checo, una mejor oportunidad de atacar en carrera, porque Valtteri Bottas se quedó muy atrás y está en una situación muy favorable el equipo Red Bull de cara a poner en aprietos a Hamilton estratégicamente. ¿Qué puede pasar en los primeros metros? Bueno, de todo. Todo dependerá de cómo salga cada uno. El año pasado recuerdo que en esa primera aceleración, hay que decir antes que el lado limpio de la pista aquí no necesariamente es donde está la pole, porque si se fijan, la pole está en el lado izquierdo, digamos que probablemente está a una menor distancia de la primera curva, pero por donde pasan los autos en cada vuelta es por el lado derecho, que es donde sale el segundo. El año pasado vimos que Verstappen desde el lado impar, es decir, justo detrás de la pole, desde la tercera posición, logró superar a Lewis Hamilton en esos primeros metros de la carrera y colocarse justo detrás de Valtteri Bottas. Pero también detrás de Hamilton estaba Pierre Gasly y salió mejor Gasly. Lo que pasa es que lo bloqueó metros más adelante Hamilton y en últimas acabó incluso perdiendo posición Gasly, que había logrado ubicarse en esa segunda fila de la parrilla de salida. Así que no es del todo desfavorable ese lado par de la pista, por lo que decía, es en principio más limpio que el otro lado, y sí que se vio que para algunos así fue durante esos primeros metros de esta carrera el año pasado. Entonces va a ser interesante, como lo decía, el neumático soft, y también es algo que ha dicho Charles Leclerc, quien sale en esa segunda línea al lado de Max Verstappen. Él ha dicho que está contento por arrancar con ese neumático porque cree que va a ser favorable para los primeros metros y para las primeras vueltas de la carrera. Así que si ese pronóstico o esa expectativa se cumple, pues hombre, puede ser muy positivo para Checo. Pero bueno, hay que decirlo, esta va a ser la primera salida de Checo con Red Bull desde la parrilla, porque recordemos que en la carrera anterior no llegó a salir desde la parrilla, sino que lo hizo desde el pit lane, sin la presión y nada, y aquí, bueno, tendrá el camino despejado por delante, pero sí tendrá que estar seguramente revisando en sus retrovisores después de avanzar en esos primeros metros, en los que sin duda Max Verstappen se va a ir con todo a tratar de ganar al menos una posición, y para el equipo Red Bull será cuestión de intentar mantenerse allí, poniendo bajo presión a Hamilton y por qué no ganarle la punta
de la carrera. Así que van a ser unos primeros metros intensos, emocionantes y que por supuesto no nos vamos a perder. Aparte porque todo está muy apretado, así que en la carrera, viendo lo que pasó en Bahrein, probablemente las diferencias que hemos visto en clasificación con otros equipos como McLaren, Ferrari, pueden llegar a aumentarse. Pero veremos ahí pues algún pronóstico de posible lluvia, pero la probabilidad se ha reducido, menos de un 50%, pero igual, son condiciones muy específicas, muy particulares. ¿Qué problema puede tener Checo con los neumáticos soft versus Hamilton, Verstappen con los medium? A menor temperatura probablemente va a ser un poco más complicado por el riesgo que hay de graining, que es algo que experimentaron algunos de los pilotos que cumplieron simulaciones de carrera el viernes con ese neumático soft. Lo recuerdo sobre todo en el caso de Carlos Sainz. Pero bueno, si hay alguien que sabe gestionar estos temas es Checo, es una de sus fortalezas. Su fortaleza, bueno, está claro que siempre han sido las carreras, no la clasificación, por lo cual el resultado de hoy sin duda tiene que saberle bastante bien. Pero bueno, los puntos se entregan en el día de la carrera es mañana, el equipo Red Bull tiene una clara posibilidad de atacar por dos frentes diferentes a Lewis Hamilton e impedir que consigan su segunda victoria consecutiva. Así que todos listos aquí frotándonos las manos y bueno, nos vemos mañana en un live después de la carrera. No olviden darle like a este video y suscribirse a mi canal para seguir recibiendo más información y poder comentar juntos sobre la Fórmula 1.